Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Pasan 11 minutos de la 1 de la tarde y vamos a hablar de inteligencia artificial y de estudiantes universitarios. La verdad es que con la aparición de esta tecnología en el mundo de la enseñanza, pues muchos docentes se encuentran con la disquisición de determinar en qué punto del desarrollo del alumno puede ser una herramienta adecuada o no serlo. Bueno, pues resulta que un reciente estudio de la Universidad Autónoma de Madrid señala que los universitarios muestran pensamiento crítico suficiente para usar la inteligencia artificial de forma responsable. Vamos a conocer a una de las investigadoras, profesora de la UAM, que ha participado en este estudio, María Elena Cuenca, y por otro lado también sobre todo las conclusiones. María Elena Cuenca, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Bienvenida. Bueno, como decimos, es un estudio que se titula Use of Generative Artificial Intelligence by Final Degree Project Students, tiene un nombre en inglés, y que sobre todo arroja luz sobre esa pregunta que se habrán hecho muchos docentes a la hora de que llegara la inteligencia artificial al mundo de la enseñanza. ¿Qué conclusiones han sacado? Bueno, pues muchísimas gracias por dar cabida a estos estudios. En principio hemos observado que básicamente la IA es bastante útil para nuestros estudiantes de la educación superior en determinadas tareas y también dependiendo un poco de las disciplinas que ellos trabajan. Pero, por ejemplo, les ha resultado bastante útil como procesador de textos, como ayuda para la redacción, para establecer sus marcos teóricos, pero sin embargo no es tan útil, por ejemplo, para una búsqueda objetiva de referencias, de bibliografía o de profundizar un poco acerca de las conclusiones de cada estudio que están elaborando o de los trabajos que desarrollan, tampoco para la parte visual. Entonces eso nos da a entender un poco pues que ellos básicamente ya han desarrollado cierto pensamiento crítico a lo largo de la carrera y ya discriminan qué aspectos son potentes en el uso de la IA para sus trabajos académicos y cuáles no lo son, porque todavía son limitantes, ¿no? Uh-huh. Bueno, este estudio publicado en la revista Applied Science concluye, bueno, pues lo que nos ha comentado nuestra entrevistada de hoy, que por cierto es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y la investigadora principal de este estudio. ¿Qué otras conclusiones? Porque imagino que, no sé si ha sido un estudio muy largo en el tiempo, ha sido reciente y sobre todo también cómo se ha hecho. Sí, pues básicamente reunimos a estos 11 estudiantes, eran estudiantes de diferentes carreras, teníamos la representación, pues, por ejemplo, de turismo, ADE, Derecho, Informática, Ingeniería Química, pero también carreras de humanidades como Historia, Musicología, Filosofía o de Ciencias de la Salud como Medicina. Y entonces les reunimos durante 3 sesiones distintas entre marzo y mayo, trabajando diferentes partes de sus trabajos de fin de grado. Por un lado, introducción, objetivos y marco teórico, después la metodología y el análisis de datos y por último el análisis de los resultados, las conclusiones y la presentación oral de su defensa, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues debatimos, observamos cómo ellos utilizaban la IA generativa para utilizarla precisamente en la redacción de sus trabajos de fin de grado y cómo posteriormente pues reflexionábamos a través de un debate sobre estos usos, ¿no? Sobre los usos que cada uno hacía. Y a partir de ahí, pues discriminamos bastantes diferencias en usos disciplinarios, ¿no? Por ejemplo, informática y filosofía eran más reacios, más escépticos al uso de la IA, no delegaban tantas decisiones metodológicas de cómo generar código, cómo redactar, porque, por ejemplo, la estudiante de filosofía tenía cierto escepticismo acerca de la originalidad del texto posterior, o, por ejemplo, pues los estudiantes de Derecho y Medicina también tenían una baja concepción o baja confianza sobre la generación de las referencias bibliográficas que podían obtener de sus trabajos, pero sin embargo pues otros estudiantes sí que confiaban mucho en la IA para aspectos de traducción, de las primeras ideas que les podían ofrecer sobre un tema, la explicación de textos un poco más técnicos, ¿no? y una primera búsqueda, digamos, de ideas generativas sobre los temas que ellos investigaban. Uh-huh. Entonces, pues aquí la cuestión fue sobre todo observar esas grandes diferencias entre disciplinas y observar que en general todos ellos habían adquirido ese pensamiento crítico a lo largo de sus carreras y por otro lado, a nosotros dentro del proyecto de Tutorial Lab nos interesó esa cuestión, ¿no? De
cómo debe abordarse la IA a lo largo de la educación, pero no solo en la educación superior, sino también en la educación primaria y educación secundaria, y desde qué momento los estudiantes adquieren ese pensamiento crítico suficiente como para emplear de manera crítica esas herramientas de inteligencia artificial de manera responsable, ¿no? Uh-huh. Bueno, ha aludido a Tutoria Lab, que es una iniciativa, un proyecto financiado por la Comunidad de Madrid, también muy interesante porque están investigando, exactamente, usted capitanea un equipo, según tengo entendido, que investiga el impacto educativo de la inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje universitario. ¿Qué otros análisis o estudios se están realizando a través de Tutoria Lab y sobre todo por qué se está realizando? Bueno, pues precisamente nos interesaba mucho abordar básicamente cómo los estudiantes aprenden, ¿no? A través de la IA generativa, cuáles son sus perfiles metacognitivos o qué procesos también de básicamente obtener retroalimentación o feedback por parte de la máquina obtenían cada vez que hacían un trabajo académico en la educación superior. Pero como nuestras preguntas se han ampliado en base a las investigaciones que hemos hecho, a partir del grupo focal del que les he hablado, de las reuniones con los 11 estudiantes, también hemos ido haciendo entrevistas a sus respectivos tutores de los trabajos de fin de grado, al profesorado que llevaba y lideraba esos trabajos, para obtener también un poco de información sobre cómo creen ellos que está siendo el uso de la IA generativa por parte de su estudiantado, si creen que está siendo crítico o no, y si lo utilizan con fines provechosos o por otro lado, está disminuyendo su capacidad cognitiva, ¿no? A la hora de realizar trabajos. Y a partir de aquí nos planteamos unas preguntas un poco más complejas acerca de cuándo los estudiantes adquieren ese pensamiento crítico, y por tanto ampliamos este estudio no solo a la educación superior, sino también a la educación secundaria obligatoria y al bachillerato. Y estamos ahora mismo precisamente en proceso de difundir unos cuestionarios a muchísimos centros escolares para obtener más información sobre cómo está siendo ese uso y sobre todo la fiabilidad que los estudiantes tienen acerca de las herramientas de inteligencia artificial en determinados procesos de elaboración de trabajos, para contrastarlo con la evolución a lo largo de toda la carrera académica hasta el final, digamos, del posgrado. Uh-huh. Así que de esa manera pues contrastaremos en qué momento los estudiantes pueden empezar a usar la IA de manera crítica y a partir de qué momento las políticas universitarias o educativas en general pueden empezar a utilizar esas herramientas de manera provechosa y para que beneficie cognitivamente a nuestros estudiantes, ¿no? Uh-huh. Pues está muy bien, ¿no? Porque obviamente también los alumnos de secundaria también están utilizando la IA y también sus propios profesores tienen cierta, pues se hacen preguntas, ¿no? Sobre exactamente si eso es bueno, es malo, si deben potenciarla en las clases y sobre todo también deben explicar a los alumnos y a las alumnas que está muy bien, que es una herramienta, pero que también se debe hacer con un pensamiento crítico, ¿no? Que es lo que ustedes quieren dar a conocer con este estudio. Sí, exactamente, y no solo ese tipo de cuestiones que son muy importantes, sobre todo pues para que el aprendizaje sea significativo en los estudiantes desde la primaria en sí, desde la etapa de educación primaria, sino bueno, a lo largo de la evolución, digamos, de todos los cursos, pues ver de qué manera sí que podrían utilizarla para quizá tareas más mecánicas, pero otras tareas que requieran un pensamiento crítico o una evolución, digamos, cognitiva superior para el desempeño de algunas tareas más complejas, en ese caso, pues continuar con otros métodos de enseñanza que puedan ser beneficiosos para los estudiantes. Uh-huh. Y también el aspecto ético, ¿no? De concienciar a los estudiantes de un uso ético y también responsable de ese tipo de herramientas, sin ofrecer a la máquina, digamos, datos vulnerables o datos que puedan perjudicar un poco toda la concepción de la relación con sus iguales y también con los propios datos que ellos manejan. Uh-huh. Así que, bueno, es un poco un proyecto que pretende posteriormente definir ese tipo de políticas que puedan venir bien a nivel educativo para todos los centros, digamos, escolares de educación secundaria obligatoria y bachillerato y también para la educación superior.
Bueno, pues manténganos informados, ¿no?, de las próximas iniciativas que tengan dentro de este proyecto Tutoria Lab financiado por la Comunidad de Madrid, en el que participa la Universidad Autónoma de Madrid, sobre todo con esos otros colectivos que son los estudiantes de secundaria, que también obviamente pues tienen acceso a la inteligencia artificial a la hora de hacer sus trabajos, para estudiar, y bueno, pues también sobre todo con la idea de que nos digan cuáles son las conclusiones en el futuro que obtienen de esos cuestionarios que les van a mandar a centros de secundaria. Hemos hablado con María Elena Cuenca, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora principal de este estudio tan interesante que ha hecho. Gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes.